Damos gracias a Dios esta noche, a todos los presentes. Dios bendiga sus vidas de gran manera. Gracias por su tiempo, por apartar este tiempo para el Señor, para recibir de parte de Dios una palabra de exhortación, de gracia y favor. También le damos gracias a todas las personas en los medios que cada miércoles nos acompañan. Dios bendiga sus vidas de gran manera y que puedan recibir también esta palabra en nombre de Jesucristo en sus vidas para transformación. Amén, gloria a Dios. Y comenzamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pon tu mano en tu corazón y oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias eternas por el privilegio de estar una vez más reunidos hoy en tu presencia, en armonía, para así poder proclamar juntos testimonios de tu misericordia y de tu grandeza en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por el grande regalo de vida que nos entregaste, tu Hijo amado Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo, los cuales provienen de ti y nos hacen permanecer aún de pie cada día, alentándonos a no desfallecer, alentándonos a continuar y a no detenernos en nuestro destino. Porque por más difícil que sea el camino, tu aliento de vida nos impulsa a seguir hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Dios nuestro, recordándonos cada día la importancia del cumplimiento de nuestra esencia, de nuestro propósito y de nuestro destino en ti, por medio del cumplimiento de nuestra mayor riqueza, nuestra herencia, en lo que tú estipulaste por medio de tu voluntad santa y perfecta para nuestras vidas, para tus hijos, para los hijos de la casa de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, así como nos llamaste, mi hijo, aleluya, reflejando tu elección, determinación y relación por medio de un pacto eterno de amor y redención. Damos gracias a Dios por ello. Padre, perdona las veces que hemos olvidado lo privilegiados que somos por estar hoy aún aquí viviendo, respirando, compartiendo, aprendiendo, amando y perdonando, caminando bajo tu presencia y bajo tu voluntad. Padre, que nunca olvidemos el favor de tu gracia eterna sobre nuestras vidas. Perdónanos cuando hemos puesto la mirada en lo que aún no tenemos, sin apreciar lo que ya nos has entregado a través de tu amor y gran misericordia por nosotros. Padre, ayúdanos a ser hijos agradecidos. Ayúdanos a ser hijos fieles a ti, con un corazón conforme a tu voluntad, con un corazón rendido en obediencia a tus designios, siendo obediente a tus preceptos y a tus ordenanzas. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por el agua que bebemos cada día. Gracias por la lluvia que desciende de los cielos y fortalece la tierra. Gracias por el alimento que nace de la tierra y por el pan de cada día que fortalece nuestro cuerpo. Padre, gracias por la provisión y por el trabajo. Bendice a nuestros trabajadores, bendice a nuestros jefes terrenales, bendice a nuestros compañeros de trabajo, bendice a todas aquellas personas que tú has permitido estar cerca por medio de tu voluntad en nuestras vidas, para ser bendecidos por medio de tu voluntad manifestada en los unos a los otros. Padre, gracias por proclamar tu completa y total deidad sobre nuestras vidas, manifestando tu infinita autoridad sobre cada una de las personas aquí presentes hoy. Que tu Espíritu Santo visite nuestra casa, que tu Espíritu Santo visite nuestra familia, que tu Espíritu Santo visite nuestros hijos y nietos, que tu Espíritu Santo resucite con poder en los corazones de aquellos que han perdido toda sensibilidad de dirección al verdadero camino de vida en ti. Padre, que tu Espíritu Santo more en nuestros cuerpos y que nuestro ser sea purificado cada día más por medio de tu presencia, tu dirección y tu corrección en nosotros. Señor, liberta hoy por medio de tu poder y voluntad a todas aquellas almas atadas a un pasado que ya murió.
Señor, liberta a todas aquellas almas atadas a vicios y adicciones que día a día le destruyen. Hazlos libres hoy en ti. Rompe los cerrojos de las cárceles espirituales y otorga la libertad en esta noche, si es tu voluntad que así sea. Que las mentes sean limpias, que los pensamientos sean renovados, que los sentimientos sean purificados y la voluntad sea alineada a tu voluntad. Padre, ten misericordia de los enfermos. Tú conoces a cada uno por su nombre. Llámalos a recibir tu sanidad en este día. Quita el temor de sus vidas, activa y fortalece la corteza cerebral que impulsa a las percepciones y a las emociones por medio de reacciones. Que todas sus percepciones, emociones, reacciones sean alineadas a tu voluntad, enviando señales de sanidad por todo su cuerpo, como un circuito cerrado en una atmósfera de vida y sanidad. Y que así hoy puedan ser sanos por medio del poder, la restauración y el equilibrio de un cuerpo restaurado en ti. Aleluya. Padre, te pedimos por los matrimonios rotos, que sean restaurados por medio del poder de tu palabra. Que tu palabra viva le visite, rompiendo y quebrantando todo orgullo, toda rebeldía, toda autosuficiencia y todo poder que se haya levantado en contra del conocimiento del Dios vivo. Padre, que tu palabra hoy trascienda en este lugar y que corra con rapidez, velozmente, hasta el corazón ya determinado por ti en este día para sanar, para restaurar y para restituir en abundancia lo perdido. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Señor, te pedimos por los huérfanos y por las viudas, que sean tú Padre de ellos, así como dice tu palabra, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Padre, haz habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a la prosperidad y hazlo habitar en tierra fértil. Guárdales y nunca les abandone, que tu fidelidad permanezca en sus vidas para siempre. Padre, te pedimos por los ancianos olvidados. Envía ángeles a su alrededor. Envía aliento de vida, envía paz y gozo a sus vidas. Y que nunca olviden el valor de su corazón, de sus manos y de su paciencia y enseñanzas. Padre, danos paciencia para entender a los mayores y para honrarles hasta el final de sus días. Danos el conocimiento, el amor, para amarles del mismo modo o mayor del modo y la forma que nos amaron. Danos la paz y la fortaleza. Padre, restaura los corazones rotos y quebrantados por el peso del pecado y del dolor. Sana las heridas, purifica nuestro ser, santifica nuestra mente, renueva nuestras palabras, fortalece nuestro cuerpo, prepara nuestras manos para entregar y bendecir. Que nuestros ojos sean faro de luz en medio de las tinieblas y que nuestras palabras sean espadas ungidas y alumbradas con la luz de tu palabra, para derribar fortalezas y establecer tu reino aquí en la tierra y en nuestros corazones, derribando las fortalezas de toda iniquidad de nuestras vidas. Padre, que nuestras bocas sean chofares de gloria, anunciando nuestra victoria en ti y derribando todo lo que no proviene de tu Santo Espíritu en nosotros. Padre, mata y aniquila la altivez, la arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia, el desenfreno inmesurado de críticas que destruyen el testimonio que tú has levantado en nosotros. Padre, que ninguna boca y ninguna palabra de mal se levante contra tus hijos. Que ninguna arma forjada contra nosotros prospere, ni prosperará contra tus hijos en juicio, porque nuestra salvación de ti vendrá. Y en ella confiamos y en ella permaneceremos. Padre, justifícanos y cimienta en tus hijos tu palabra viva. Que cuando nos miren no vean al hombre común, sino al Hijo resucitado en nosotros. Cimenta hoy esta palabra en la cerviz del vientre de nuestras madres y en el vientre de nuestro ser, y en el vientre del embrión de nuestra existencia por generaciones de los aquí presentes. Y en esta palabra enviada, y es esta palabra enviada a toda carne que has resucitado junto con Cristo en el Espíritu nuevo y santo en el Romanos 8, del 33 al 39.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Aleluya. Renovamos nuestro espíritu de vida en esta noche por medio de tu santa voluntad en nosotros. Y abrimos nuestro corazón para recibir tu dirección y junto a ella la victoria de tu palabra en nosotros. Damos gracias a Dios en esta noche y oramos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Y continuamos con la segunda parte de una mente reprobada por Dios. Segunda parte. Está muy alto la música. Gracias a Dios. Y continuamos con la segunda parte de una mente reprobada por Dios. En la pasada impartición, por medio de su Espíritu Santo, el Señor nos manifestaba por medio de su palabra la inmediata necesidad que tenemos como hijos de Dios de cambiar o transformar nuestro modo de pensar, alineando cada pensamiento, percepción, emoción y palabras al corazón renovado del nuevo creyente en Cristo Jesús, Dios nuestro. Entendiendo que no podemos amar a Dios en nuestro corazón solamente, ni ser tan solo limpios y purificados en nuestro corazón por medio de la aceptación y entrega al Cristo resucitado, si nuestras mentes aún están conectadas a ese viejo hombre, ligado a impulsos, reacciones, emociones y comportamientos dañinos. Si continuamos siendo como el viejo hombre, ligado a emociones dañinas y pensamientos no de bien, estaremos en un grave peligro de caer y retroceder en la fe. Porque la fe no debe ser maltratada ni pisoteada por un pensamiento mal direccionado, el cual sabotearía propósitos, destinos y cumplimientos en nosotros y en aquellos que también nos rodean. El Señor Todopoderoso nos exige, a través de su palabra, la necesidad de madurar y crecer en el nuevo hombre que describe la Biblia. El Señor nos invita a detenernos y a examinarnos en su presencia, derribando las fortalezas y argumentos de hombres y todos sentimientos, emociones y percepciones mal direccionadas que no nacen del reino de los cielos y por medio de la voluntad de Dios en nosotros. Un pensamiento mal direccionado provoca en nosotros emociones destructivas, accionando y caminando hacia nuestra propia derrota, destruyendo planes, destinos y propósitos eternos. Un pensamiento es algo que pareciera tan indefenso, tan frágil, tan inofensivo, tan cotidiano, tan fugaz, sin contacto a nuestras manos, pero tan real y tan cercano a nosotros, que proviene exactamente de lo más profundo de nuestro ser, mostrando nuestra verdadera condición ante Dios y ante los hombres, y nuestra inmediata necesidad al cambio genuino y total como hijos del Dios vivo. Un pensamiento de bien en una mente sana y transformada en el nuevo hombre, en Cristo Jesús, sería la mayor y más grande puerta abierta del hombre hacia la vida.
hacia su propósito y hacia un destino de victoria en Cristo Jesús, Dios nuestro. Un pensamiento de mal en una mente reprobada, sin ser transformada en el nuevo hombre en Cristo Jesús, Dios nuestro, sería la mayor y más grande puerta abierta del hombre hacia la propia muerte, sin cumplimiento, sin destino, sin propósito, siendo reprobados dentro del plan divino de Dios en nosotros. Un pensamiento de bien correcto y alineado a la voluntad de Dios puede liberarnos en minutos. Así dice el Señor, un pensamiento de bien correcto y alineado a la voluntad de Dios puede liberarnos en un minuto y capacitarnos en fortaleza hacia un verdadero destino en Él. Un mal pensamiento puede detener destinos, estancar y exterminar propósitos, trayendo muerte espiritual y sequedad a nuestra vida, a nuestras mentes y a nuestras almas, obstaculizando nuestro verdadero propósito en Él y poniendo en riesgo a nuestro corazón, su transformación y su nueva y verdadera condición en el Señor. Todo nace de allí y todo proviene de allí, del campo de batalla del hombre. Nuestra mente es el campo de batalla del hombre. Una mente aprobada por Dios o una mente reprobada por Dios. Vamos a empezar a profundizar en el tema. El Señor manifiesta, es más, una mente aprobada por Dios o una mente reprobada por Dios es más que una condición en el hombre. Es un destino elegido por el propio hombre por medio de un comportamiento, manifestando emociones de bien o de mal a través de percepciones positivas o negativas que guardamos en nuestra mente y las hacemos parte de nuestras vidas, mostrando un carácter maduro en el Señor o una elección reprobada por Dios, por medio de pensamientos, emociones y acciones no alineadas a la voluntad de Dios en nosotros. Hermanos, la palabra de Dios es firme y más cortante que una espada de doble filo. Nos confronta, pero al final el deseo del Dios vivo es salvación, redención, transformación viva. La fe es el primer paso hacia la transformación. Pero si vivimos en fe sin ser transformados, nuestra fe es vacía y vana. Si enseñamos fe sin transformación, corremos el riesgo de morir en vida con fe. Así manifiesta el Señor, repito. Si enseñamos fe sin transformación, corremos el riesgo de morir en vida con fe, pero sin una verdadera vida en Él. La fe es la base hacia el cambio, no hacia la comodidad de nuestros deseos. Repito, la fe es la base hacia el cambio, no hacia la comodidad de nuestros deseos, emociones y razones propias, por medio de un pensamiento alocado, sin principios basados en la voluntad de Dios en nosotros. Y continuamos escudriñando en este tema por medio de la guianza de su Espíritu Santo y nos dirigiremos, si son tan amables de acompañarme, a Romanos 1, del 18 al 32. Repito, Romanos 1, del 18 al 32. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. ¿Ya? La culpabilidad del hombre. Versículo 18. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido, así dice el Señor, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Versículo 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32 y el último de esta lectura. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto es palabra de Dios. Amén. Y nos detendremos aquí. En el versículo número 1, en el versículo 18, cita: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este versículo es muy poderoso. Nos ayuda a escudriñar nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones en arrepentimiento ante Dios. La ira de Dios, así descrita está en este versículo. La ira de Dios, no el amor de Dios, la ira de Dios, sino su ira, que dice se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Y qué significa la impiedad bíblicamente? Se define como un estilo de vida, actitud o acción que ignora, desprecia o se opone activamente a Dios, a su voluntad y a su santidad. No implica necesariamente maldad extrema, sino vivir como si Dios no existiera y fuera irrelevante, careciendo de temor reverente y devoción hacia Él. Es manifestar acciones y comportamientos contrarios a los mandamientos divinos de Dios, siendo desobedientes a ellos. Amén. Hermanos, esto es muy poderoso entenderlo y recibirlo para poder ser cambiados.
Muchas veces vivimos en el siglo de la imperfección justificada. Por medio de la perfección de nuestro Padre Celestial, justificamos conductas, pensamientos, emociones y acciones por medio de expresar. Nadie es perfecto. ¿Cuántos lo han escuchado? Pero ahí está el punto y el comienzo de la desobediencia a Dios. Nuestra fragilidad no nos debe de hacer pecadores justificados por medio de pensamientos y actitudes imperfectas, sin ser perfeccionados por medio de la obediencia a Dios. Realmente, hermanos, aquí Dios cita que Él se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Número 2, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Continuamos. La rebelión del hombre y falta de reverencia a su Creador Dios es injustificable por medio de un pensamiento o una mente que ha elegido vivir lo contrario de lo estipulado por Dios. En este versículo Dios afirma: no porque no me veas significa que no existo. No porque no me veas significa que eres libre de hacer, pensar, sentir y vivir como desees, contrario a mi voluntad en ti. Yo estoy aquí, dice el Señor, yo realmente vivo. Y mi deidad y eterno poder es visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas por mí, las cuales todos, bajo su amor y misericordia, disfrutamos hoy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Versículo 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, esto es muy interesante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, en este versículo citan, pues habiendo conocido a Dios. Repito, pues habiendo conocido a Dios. Aquí citan personas que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios. ¿Por medio de qué? De conductas no agradables a Dios, a través de pensamientos, emociones, sentimientos y acciones contrarias a la voluntad de Dios en ellos, con una forma de vivir no agradable al parecer de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial por medio de su voluntad de Él en nosotros. Entonces, hermanos, te pregunto hoy, ¿qué ocurre cuando entiendes que solo tus pensamientos tienen validez en tu mente y en todo tu ser, sin ser canalizados bajo la voluntad de Dios en ti? Repito, ¿qué ocurre cuando entiendes que solo tus pensamientos tienen validez en tu mente y en todo tu ser, sin ser canalizados bajo la voluntad de Dios en ti? Así cita la palabra del Dios vivo. Tenemos respuestas bíblicas. Esta es la respuesta. Envaneciéndose en sus propios razonamientos y convicciones. Esto es algo increíble. Su necio corazón fue entenebrecido, siendo su corazón afectado por sus propios razonamientos lejos de Dios. Observa lo que ocurre cuando somos desobedientes a Dios. ¿Vamos entendiendo?
caminamos en nuestras propias convicciones y razonamientos, lejos de Dios, manifestando rebeldía, oponiéndonos a su verdadera justicia en nosotros. Y sin saberlo, muchas veces expresamos palabras que al parecer son inofensivas para el hombre, pero no para Dios. Esto manifestaba el Señor en este día. Pronunciamos palabras que pensamos que no son inofensivas para nadie, pero verdaderamente sí son muy ofensivas para Dios. Y a través de ellas ofendemos a Dios cuando por medio de nuestros propios y vanos razonamientos y pensamientos declaramos en su presencia y en la presencia de los hombres: yo soy así, nadie me cambia, es mi opinión, es mi convicción, de aquí nadie me mueve, así muero yo. ¿Cuántas han escuchado personas que dicen: así muero yo? ¿Soy orgullosa o yo soy la mejor? ¿Qué se piensa? No es nadie, no fue nadie, no tiene nada, no vale nada. Nos vamos a morir, hay que disfrutar, no importa quién caiga. Yo primero, yo después, yo antes. ¿Cuántos han escuchado? Hermanos, y cada palabra de ella nos ata a un mundo que nos aleja de Dios. Cada palabra y cada pensamiento oculto o declarado por medio de nuestro propio razonamiento, por medio de nuestras propias convicciones, por medio de nuestras propias palabras, nos aleja de la verdad y de la verdadera esencia en Cristo. Esto es muy delicado. Nuestra propia opinión, nuestra propia convicción, sin glorificar a Dios en cada palabra mal expresada, en cada pensamiento mal direccionado y en cada emoción mal dirigida, envaneciendo nuestros propios pensamientos y razones, entenebreciendo nuestro necio corazón cada día ante Dios. Esto es algo muy profundo, hermanos. Nos aleja de su presencia y nos acerca a la ira de Dios cada día. Esto es algo muy poderoso. ¿Y qué significa envanecieron o envanecer bíblicamente? Es llenarse de orgullo, es llenarse de soberbia, de vanidad. Se asocia con depender del conocimiento propio en lugar de Dios, resultando en un corazón necio y entenebrecido, volviéndonos personas vanas en nuestros pensamientos. Y lo más difícil, hermanos, aún conociendo a Dios, mostramos esas actitudes. Actitudes que debemos cambiar rápidamente. El Todopoderoso exige de nosotros cambios y conversión por medio de su palabra y sabiduría, en obediencia en ti y en mí. Es urgente el cambio en nuestras vidas, es necesario, porque esto no es solo para los gentiles, para los que no creen en el Señor. Esto es para los que han creído también, pero sus actitudes, pensamientos, emociones y acciones están reprobadas por Dios. Esto es algo muy profundo. Y continuaremos conociendo el significado de un corazón que se vuelve necio y entenebrecido. Un corazón necio, significado bíblico, representa una actitud rebelde y carente de sabiduría espiritual, centrada en el rechazo a Dios y a sus caminos. En el Salmo 14:1 cita: dice el necio en su corazón, no hay Dios, lo que denota una negación práctica de su autoridad y moralidad. Y esto es para los gentiles que no han creído. Pero en Proverbios indica que el necio detesta la corrección, se enfurece fácilmente y confía arrogantemente en su propia opinión. En resumen, la Biblia define la necedad no por falta de inteligencia, sino por una postura moral y espiritual de independencia frente a Dios. Cuando se actúa bajo convicciones, pensamientos y emociones propias sin obedecer a Dios. Es muy fuerte, muy poderoso esto, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios cita: profesando ser sabios se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios incorruptible y cambiando la manifestación de Dios en el hombre
por medio de su voluntad divina en nosotros, por sus propios razonamientos, deseos y emociones, convirtiéndose en seres corruptibles, sí, la sabiduría de Dios, comparándolo al comportamiento de aves, cuadrúpedos y reptiles sin dirección, Dios mío, sin conciencia, sin una verdadera vida en el Señor, comparando a los hombres rebeldes a hombres comunes sin un razonamiento ligado a la verdad de Dios. ¿Y qué ocurre cuando el hombre se rebela contra Dios? ¿Qué pasa cuando el hombre, esto es muy importante, ya mucho más profundo, cuando el hombre pierde cualquier sensibilidad de dirección, de respeto, de pensamientos renovados, de una mente resucitada y transformada por medio de Jesucristo a través de pensamientos renovados y de un corazón rendido en obediencia a su voluntad y mandamientos? ¿Qué pasa? Mira lo que ocurre, escucha y observa. Versículo 24 al 27. Mira lo que ocurre cuando se conoce a Dios de boca. Repito, mira lo que ocurre cuando se conoce a Dios de boca. Todos dicen, yo creo en Dios, yo conozco a Dios. Es de boca, una palabra. Pero el corazón es rebelde y se aleja del Dios vivo. Mira qué gran pecado es la condición de un corazón necio. Mira lo delicado de un corazón envanecido. Mira el cuidado de no convertir nuestro corazón en un corazón entenebrecido, profesando ser sabios lejos, pero lejos de Dios. Esto es muy fuerte de impartir, hermanos. Esto es muy fuerte de impartir. Yo le pedí mucho al Señor para poder impartir esta palabra y enviarle. Antes de llegar aquí, imaginan cuántas cosas han ocurrido para no llegar. Mi esposo está con un derrame en el ojo, llegó a casa con dolor en el pecho, en un brazo, en una mano, pero yo dije, yo confío en mi Dios, esta palabra se va a impartir. Y aquí estoy impartiéndola, porque sé que a través de ella muchos van a ser liberados y sacaremos alma de la boca de los leones. Amén. Amén. Esto es muy fuerte de impartir, hermanos, pero es necesario para el pueblo del Dios vivo. Es necesario para todos. Amén. Y cita, Dios los entrega a la inmundicia. Repito, Dios lo entrega a la inmundicia. Nos detenemos aquí por favor un momento en esta epístola de los Romanos y en este capítulo 1, versículo del 18 al 32 que comienza. Así comienza. Este capítulo 1 comienza con Dios revelando su ira desde el cielo sobre los hombres que detienen con injusticia su verdad. ¿Correcto? Así empieza. Pero luego refleja que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, ¿correcto? Luego cita, envanecieron sus pensamientos y sus razones y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido bíblicamente significa una mente o entendimiento cubierto de oscuridad espiritual, incapaz de percibir la verdad divina debido a la ignorancia y a la dureza del corazón, a causa de la terquedad espiritual y la obstinación del corazón, resultando en una conciencia cauterizada. Miren qué delicado. Observen el resultado de la rebeldía. Vuelvo a repetir, observen el resultado de la rebeldía. Al conocer muchas veces a Dios, pero ser dirigidos por un necio corazón. Conocemos de Dios, pero somos dirigidos muchas veces por un necio corazón. ¿Qué pasa cuando somos dirigidos por un necio corazón y somos rebeldes a Dios? Dios nos entrega, porque aquí dice que conocemos del Señor en esta lectura, pero por la dureza de nuestro corazón Dios nos entregó a la inmundicia. Muy fuerte, hermanos, ¿verdad? Y cita en el versículo 24, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí empieza el resultado de esa rebeldía, de ese razonamiento.
de esas opiniones propias, de ese corazón endurecido, de esa conciencia cauterizada, de esa separación en obediencia a Dios, que empieza a desgranar todo esto que vamos a empezar a citar. En el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Hermano, la retribución debido al extravío aquí está descrito. Dios entrega al hombre a la inmundicia. Esto es algo muy poderoso, muy fuerte de escuchar. Dios entrega al hombre a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones tercos y duros, por su propia rebeldía y orgullo desmedido. El orgullo es malo. La concupiscencia es descrito como un deseo desordenado y apasionado por cosas prohibidas por Dios. Repito, la concupiscencia es descrito como un deseo desordenado y apasionado por cosas prohibidas por Dios. Originado en la pecaminosa naturaleza humana, la concupiscencia se opone a la santidad y a la vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios en el hombre. Hermanos, miren la importancia de reconocer a Dios, no solo como nuestro Creador, también como nuestro Salvador y Redentor. Hermanos, nuestra dependencia y obediencia a Él es eminente, para que Él nunca quite de nosotros su mano santa y su buena voluntad sobre nuestras vidas, y su mirada de amor, misericordia, compasión y perdón. Hermanos, que nuestra conciencia siempre esté activa a la corrección del Señor en nosotros, y que su Espíritu Santo nos guíe día a día en su verdad, siendo obedientes y reconociéndolo en todo nuestro ser por medio de un pensamiento humilde, de una emoción sana y de una voluntad firme en Él. Hermanos, es importante nunca caer en rebeldía, ni en una mente reprobada por Dios. Somos salvos, pero debemos de cuidar nuestra salvación por medio de la corrección de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. La obediencia. ¿Poner un poquito de agua? Disculpe. La obediencia, el temor a Dios. Gracias. Damos gracias a Dios. Hermanos, es importante nunca caer en rebeldía, ni en una mente reprobada por Dios. Somos salvos, pero debemos de cuidar nuestra salvación por medio de la corrección de Dios, la obediencia, el temor a Dios, por medio de una sanidad íntegra en nuestro corazón, aleluya, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu y Él. Hermanos, que nunca seamos abandonados por Dios a causa de un pensamiento entenebrecido lejos de la verdad de Cristo. Que nunca deshonremos nuestros cuerpos cambiando la grandeza de la salvación y del Evangelio por la confusión y el pecado, por la falta de obediencia y sumisión a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, la rebeldía y la independencia espiritual, esa independencia espiritual nos aleja del Dios vivo. Creer que todo está bien, vivir en la emoción del orgullo de nuestros pensamientos puede causar tener una mente reprobada por Dios.
Versículo 28 al 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esto es algo muy poderoso, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mira lo que ocurre no tener en cuenta a Dios en toda tu vida, en todo lo que hagas, en todo lo que respires, en todo lo que pienses, en todo lo que sientas. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29 al 31. El versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, atestados, imagínense cómo están esas almas, solamente por la rebeldía, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ellos, todos los que pecamos, entendemos el juicio de Dios. Sabemos que hay un juicio final. Pero se continúa practicando sin temor. Por eso en el 32 cita, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Nos detendremos aquí y culminaremos esta segunda parte. Dios describe en el versículo 23 que las personas, aún conociendo el decreto o juicio de Dios sobre la desobediencia y la falta de arrepentimiento en el hombre, aún entendiendo que sus acciones lo llevarían a la muerte espiritual en Dios y a la pérdida de la vida eterna, el hombre rebelde a Dios sigue cometiendo el error, y no solo eso, se complace en los que lo practican al igual que ellos. Oremos al Señor. Inclina tu rostro. Damos gracias a Dios por esta palabra direccional en esta segunda parte de una mente reprobada por Dios. Oramos al Señor. Padre, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra rebeldía, perdónanos, Señor. Nos humillamos ante ti y le damos muerte a todo pensamiento contrario a tu voluntad en nuestras vidas. Damos muerte a todo orgullo, a toda arrogancia, a todo pensamiento contrario a tu voluntad. Padre, perdónanos cuando nos hemos alejado de tu presencia a través de un pensamiento contrario a tus mandatos y a tus santos juicios sobre nuestras vidas. Entrego nuevamente hoy mi vida en tu presencia. Moldea mi carácter, moldea mis palabras, moldea mis pensamientos, moldea tu voluntad en mí, moldea todo mi ser, que mi ser aprenda a alabarte y a reconocer tu santo nombre por medio de tu verdad en mí y de mi obediencia a ti. Me rindo ante ti, Señor. Haz una mente nueva en mí, haz una criatura nueva. Arranca de mi vida el viejo hombre. Quiero ser diferente, limpia, pura, verdadera, humilde ante ti. Soy barro, alfarero en tus manos. Que mis palabras sean como un cuento de vida. Que mi mente no sea nunca más un campo de batalla, sino un campo de vida, de semilla purificada, de agua santa, bendita y purificadora. Que mis pensamientos sean tu pensamiento y mi voluntad, tu voluntad, tu voluntad, mi voluntad. Padre, te presento a mi generación de familia, amigos y hermanos en la fe. Aleluya. Que hoy sean levantados todos en tu nombre, que sea una nueva era, una nueva etapa de transición a la verdadera vida por medio de tu voluntad en nosotros.
Padre, de misericordia por todos aquellos que hoy padecen de una mente reprobada por medio de la falta de reconocimiento a ti. Que la luz de Cristo alumbre sus corazones. En el nombre de Jesús declaro esa palabra sobre esas mentes reprobadas y en rebeldía, Señor. Que la luz de Cristo alumbre sus corazones y los liberte. Aleluya. Así como la luz eterna del sol de justicia resplandece sobre aquellos que hemos creído, también hoy resplandezca sobre su vida. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Dios les bendiga, Dios les ama. Y declaro en su nombre, en el nombre del Rey de Gloria y el Rey de Majestad, Malaquías 4:2, que cita: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, aleluya, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aleluya. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios en esta noche. Bendita sea tu palabra. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Gloria a Dios.